Bueno, buenos días, tardes o noches. Aquí el grupo de Alejandro Restrepo, Esteban Riveros y Pablo Sánchez de la clase de Derecho Constitucional Colombiano de la Universidad Militar Nueva Granada, dirigida por el profesor John Harold Rosso Rivera. En este podcast haremos preguntas y respuestas sobre el libro de La historia de Colombia y sus oligarquías desde 1498 a 2017. Específicamente, en los capítulos 7 de las guerras y constituciones o viceversa, y el capítulo 8 de la regeneración y catástrofe. Primero, pues iniciaré yo con las preguntas del capítulo 7, que pues bueno, iniciamos con la primerita, que es la siguiente. Eh, Alejo, ¿cuáles crees que fueron los causantes de las muchas de las guerras civiles en Colombia a todo lo largo y ancho del siglo XIX? Bueno, Bueno, primero que todo, buenos días, tardes o noches para todos los que nos escuchan. Eh, en respuesta a hay muchos causantes para que se estallasen los conflictos en Colombia, pero entre ellos los que se resaltan más en el libro son problemas personales entre políticos y militares, rivalidades entre regiones de Colombia, choques entre la Iglesia y el Estado o el gobierno liberal de turno. Uno que otro juicio político, fraudes electorales y el endémico estancamiento económico que vive Colombia a la posterior disolución de la Gran Colombia. Con ello, podemos decir que se ha visto de todo, que haya podido hacer una guerra civil gracias a los políticos colombianos y distintos fanáticos de los partidos políticos para poder moldear su país a su gusto, que en su mayoría formarían una constitución para el país confundiendo cada vez más a la población y enfureciendo a los políticos rivales, llegando así a una nueva guerra civil y así sucesivamente. listo, muchas gracias. Ahora vamos con la segunda pregunta que vendría siendo, si bien ya existían los partidos liberal y conservador en Colombia, ¿cómo eran considerados los partidos, pues ambos partidos, el liberal y el conservador, en el siglo XIX por el autor del libro? Qué buena pregunta. Eran considerados como una mezcolanza entre santanderistas, a los liberales, y a bolivarianos en los conservadores, ya que tenían los mismos ideales que aquellos libertadores de la independencia colombiana. Por un lado, los santanderistas eran aquellos que querían la libertad del individuo, la separación de la iglesia y el Estado, entre otras ideas puntuales. Por otro lado, los bolivarianos son afines a la iglesia, ponen su fe antes que la razón y andan en contra del nuevo, y quieren seguir con lo tradicional. Esto se puede ver muy arraigado a las personas, no solo los políticos en que ponen primero sus ideas antes que pensar y ver lo bueno del rival, en vez de evitar peleas que, como vimos, se puede desencadenar en algo terrible para el país. Listo, muchas gracias. Y pues la última preguntita mía vendría siendo del capítulo 7 es, eh, ¿por qué se dieron bastantes constituciones en el siglo XIX? Para ti, ¿por qué se dieron? Qué buena pregunta, Esteban. Esto se da porque los políticos conservadores y liberales no se entendían para hacer una constitución porque ponían ante sus ideas que pensar en el futuro para el país y su población civil. Por ello, vemos que cada vez que pasaba un gobierno con ideología liberal o conservadora, se cambiaba la constitución formulando y decretando varios artículos que a la final serían cambiados por un gobierno posterior. Esta tendencia seguiría hasta 1886, en la que la dichosa regeneración hecha por Rafael Núñez, después de la guerra civil entre conservadores y liberales independientes, contra liberales radicales, en donde el grupo conservador terminaría ganando, haría una constitución en la cual se promulgaba un sistema semicentralista en el país, destituyendo al ese entonces federalismo en Colombia. Próximamente se harían reformas dependiendo de las necesidades de la época. Esta constitución, que desbancó la llamada Constitución de Río Negro, duraría hasta 105 años después, específicamente hasta 1991, en donde se formularía la actual Constitución de Colombia. Bien, aquí ya creo que terminamos las preguntas, Esteban, entonces voy con mis preguntas.
Dale. en la que sería el capítulo 8 del libro de Historia de Colombia y de sus oligarquías, llamado La Regeneración y Catástrofe. Entonces, la primera es, ¿cuáles eran las intenciones como tal de Núñez, ahora siendo reelegido y que, claro, sabiendo que era liberal y sabiendo que las decisiones que tomara como tal no iban a ser tomadas del todo bien por sus contrarios? Buena pregunta, Alejandro. Como todos los jefes políticos de la época, el cartagenero Rafael Núñez era escritor, es decir, en la Colombia de ese entonces, periodista y poeta. Y a causa de los temas filosóficos de su poesía y económicos y sociológicos de su periodismo, tenía fama de pensador. De hombre de ideas generales y abstractas, aumentaban por la ausencia por más de 10 años, como pasó como cónsul nombrado en Francia y en Inglaterra por los sucesivos gobiernos radicales. Núñez siempre había buscado el orden en el país y hubiera querido que su partido, el Partido Liberal de ese entonces, o al menos la parte nuñista, ya no llamada independiente, sino nacionalista, pudiera verdaderamente un partido de gobierno, en cuando en realidad lo que había sido siempre un partido cuyo temperamento era de oposición, de crítica y de libertades, y por consiguiente se daría su posterior dispersión. Dado que en esa época se dio otra guerra civil en la cual dejaría miles de muertos de esta manera, se dio la guerra por vencida y la ganaron los que llaman en este momento nuñistas, en donde de esta manera procedió a decir desde el balcón de la Constitución del 63 se había dejado de existir. También cabe decir que el tema se había dado por olvidado en la Constitución anterior de dejar afuera a la Iglesia con Núñez, había quedado cancelado de alguna manera, donde nuevamente incluye a la Iglesia Católica en la Constitución y además de restablecer las relaciones con el Vaticano. Muy buenos argumentos, Esteban. Y continuamos con la segunda pregunta. Como tal, se sabía que en la Constitución del 63 había dejado de existir. Consiguiente a esto, las relaciones con la Iglesia se habían vuelto otra vez un aliado, lo que ya habías comentado sobre que Núñez había incluido otra vez a la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué conceptos tenía en esta nueva Constitución? La Constitución era vigorosamente centralista y resueltamente autoritaria, en diametral oposición con lo que había sido la anterior, laica, federalista y libertaria. A pesar de su proclamada descentralización administrativa, concentraba la administración de la capital, como ya habíamos dicho, una administración semicentralista. Concedía amplísimas facultades al presidente de la República, que tenía potestad de nombrar a los gobernadores y alcaldes del Poder Ejecutivo y en el judicial a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de los tribunales superiores. Su periodo era de 6 años, con la elección inmediata e indefinida. Esta constitución traía esta parte en que la prensa era censurada, a pesar de que este era muy unido a Núñez, ya que ese entonces Núñez había hecho como difundir su carrera política. Hay una cita muy importante acá. Cito: la prensa le escribía a uno de sus ministros, el presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos, no es un elemento de paz, sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad, es decir, el enemigo del género humano. También incluye a las Fuerzas Armadas, como propósito para que se diera la paz en el país, donde se sacan conclusiones. Era primero buena persona, como tal Núñez era un buen diplomático. Vale, Esteban. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Días a decir algo, Esteban? No, sí. Vale, vale, sigo. ¿Qué opina frente al tema de Panamá en esa época? ¿Considera que fue lo mejor que se podría haber hecho y en el presente? ¿Y qué, cómo cree que estuviera el país si aún estuviera Panamá como un departamento más? Muy buena pregunta, Alejo. Al cabo de iris y venires políticos, económicos y diplomáticos a lo largo de la historia colombiana hasta la actualidad, se logró en 1903 la firma del tratado con Colombia, el llamado Erran Hay, por el cual los derechos de la constitución del canal pasaban por los Estados Unidos.
pero tanto el Congreso norteamericano como el presidente Theodore Roosevelt exigían la concesión soberana sobre la faja del territorio adyacente al canal, o sea, Panamá, o el Istmo, como le llamamos acá. Ujú. Tres grandes discusiones en el Congreso colombiano, encabezadas por Miguel Antonio Caro, que jefe de gobierno con su títere San Clemente había pasado a ser un jefe político de la oposición. El tratado fue rechazado unánimemente, con la abstención por enfermedad del señor panameño José Domingo Ovaldía Gallego. En prevención del rechazo colombiano del tratado Errán-Hay, se había venido preparando en Panamá una sublevación, una rebeldía, financiada por los Estados Unidos, con una modesta suma de $100 millones, algo humilde si me lo preguntan, por el propósito de que el nuevo gobierno liberal local se mostrara más flexible. Pero en Washington, el presidente Roosevelt perdió la paciencia en el remoloneo de esas despreciables capturas de Bogotá, como él lo titulaba, y en sus buques de guerra a respaldar a los insurrectos con sus cañones e infantes de marina. El nuevo gobierno de Panamá recibió a cambio $10 millones, una cifra inmensa. Para el presupuesto de un departamento colombiano, Bastante dinero. Sí, sí, bastante dinero, sí. Ahí sí, nada humilde. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast. Y pues bueno, nos veremos hasta la otra. Nos vemos. Hasta luego. Ahora vamos con la opinión de libros de Pablo Sánchez, la cual va incluida con una pregunta, la cual es el por qué las personas se aferran más a los partidos políticos que a las ideas que pueden ser vitales para nuestro país. Bueno, para empezar, muy buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a hablar les voy a dar mi opinión sobre el libro de Historias de Colombia y sus oligarquías. Como bien sabemos, el país ha funcionado en base de los partidos políticos, preocupados siempre por cuál puede llevar el poder. La historia no nos muestra un panorama confortable favoreciendo al pueblo, pero es que si ya se nos hizo costumbre que no elegimos por soluciones que nos favorezcan a futuro, elegimos el partido que tenga el mismo rencor o la misma ideología que llevamos dentro, sabiendo que más adelante nos van a castigar con ortiga. Elegimos a nuestra conveniencia. Puede que las cosas cambien cuando no dejemos de pensar solo en nosotros. Ese día los partidos políticos no serán necesarios. Cuando pensemos que somos Colombia, que no somos un partido político, que no nos divide un escudo, un lema o una persona. Y esta oligarquía en la que vivimos nos está llevando a un abismo sin salida, gracias a que le dimos a conocer a estas familias que siempre han llevado el poder, la forma de gobernar Colombia, la forma de ganar el poder una vez más, porque entiende que somos como un bebé cuando está haciendo un berrinche. Le damos un caramelo y se calma. Pensamos en el momento, pero lo que necesitamos en realidad es una madurez política que nos ayude a proyectar al futuro, que no nos vendan la idea del hoy y del ahora, que no nos vendan la idea de cuál tiene la razón y cuál es el mejor. Lo que necesitamos es alguien que piense como el pueblo, alguien que sepa que el mínimo simplemente no alcanza para el arriendo y para la comida. Que Colombia necesita es a alguien que no tenga que depender de un partido para llegar al poder, que dependa de una idea y de una motivación que nos dirija a un cambio y una mejor vida. Lo que necesitamos es a alguien que piense en nosotros. Bueno, con eso concluye mi opinión, espero que les haya gustado. Me queda desearles una feliz tarde, muchas gracias por escucharnos y bueno, y nos estaremos esforzando cada día más para ser mejores colombianos también. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ahora a continuación veremos las biografías de la música y las imágenes usadas para este podcast. Esperamos que les haya gustado y que se hayan llevado una buena enseñanza. Hasta luego.